Continuando con la segunda parte del tutorial, entonces vamos a mencionar acerca de lo que son los cromosomas. Ya sabemos que los cromosomas, durante la división celular, la cromatina se condensa y configura a los cromosomas, ¿sí? Y la mejor etapa para poder observar a los cromosomas en sí, justamente a lo que ya les mencioné en el principio, es la metafase. ¿Por qué? Porque ahí ya se ven todos los cromosomas alineados justamente en el plano ecuatorial, están bien marcadas sus bandas, están bien marcadas el centrómero, se puede visualizar con mejor forma los brazos cortos y los brazos largos, ¿sí? Que les voy mencionando más adelante, qué función cumple cada una de ellas, ¿sí? Entonces, para ir sabiendo más acerca de los cromosomas en sí, ¿sí? También cada cromosoma metafásico se le dice así porque es durante la parte de la fase que mejor se observa, representan dos cromatías hermanas. Acá, por ejemplo, en la figura ya observamos, ¿sí? Acá están en toda esta que observamos aquí, la que se observa en esta forma y la que se observa son cromosomas de distintas configuraciones o formas, digamos, o estructuras, pero siguen siendo cromosomas, ¿verdad? Entonces, este cromosoma está compuesta por una cromatía hermana. Las cromatías hermanas son estas, ¿sí? Unidas por un centrómero que contiene además el cinetocoro, que está unida en este caso con acá está el cinetocoro, que están unidas, por ejemplo, con los microtúbulos del uso mitótico, ¿sí? Acá, por ejemplo, observamos el brazo corto y el brazo largo, ¿sí? De los cromosomas, los telómeros, que son las partes finales de los cromosomas. Mayormente lo que hace estos telómeros es que en el citoplasma, cuando se van encontrando, puedan ser deterioradas, en este caso por enzimas, ¿sí? Tiene como esa función. También están las constricciones secundarias, ¿sí? Los satélites, que son importantes a la hora de observar un microscopio, a la hora de observar a los cromosomas, ¿sí? Para poder clasificarlos según sus grupos, ¿sí? Estas son partes de la estructura en general de un cromosoma. Acá, por ejemplo, se observan mejor los satélites, que son mayormente de los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Que más adelante le voy a mencionar qué cromosoma corresponde a ello. Los brazos cortos se denominan brazos P, estos que están acá arriba, y los brazos largos se denominan brazo Q, ¿sí? Para también para tener en cuenta sobre la estructura de un cromosoma. Entre los elementos básicos de un cromosoma encontramos al centrómero, que es esta parte, la parte media que separa los brazos Q, los brazos P de los brazos Q, ¿sí? Entonces, este centrómero es longitudinalmente, vamos a suponer que divide, no es que vamos a suponer, sino que divide a los cromosomas en cromátidas y transversalmente en brazos, ¿sí? Entonces, para que tener en cuenta, este centrómero me va a dividir el cromosoma en cromátidas longitudinalmente, esto es acá, ¿sí? Y transversalmente en los brazos, ¿sí? Transversalmente hacen un corte, está el brazo corto y el brazo largo. Longitudinalmente un cromosoma y otro cromosoma, ¿sí? Unidas, que son las cromatías hermanas. Contiene el cinetocoro y son placas proteicas. Acuérdense que el cinetocoro es donde va a salir la formación del uso mitótico. Y esas son placas proteicas, ¿sí? Los cinetocoros son placas proteicas de donde proviene la extensión o se insertan los microtúbulos del uso mitótico. Y por último, los telómeros, que ya les expliqué que mayormente lo que hace es proteger a los cromosomas de la degradación de otras enzimas que provienen del citoplasma, ¿sí? También estabiliza el cromosoma y presenta una secuencia rica en TT-A-GGG, ¿sí? Su elongación mayormente se acorta por cada ciclo celular, debido a una enzima que ella misma presenta, que es la enzima de la telomerasa, ¿sí? Para tener en cuenta algunas definiciones acerca de los elementos básicos de un cromosoma. ¿Qué son los satélites cromosómicos? Estos satélites cromosómicos son segmentos distales de algunos cromosomas. Los segmentos distales, que son estas, ¿sí? Mayormente, primeramente se encuentra una constricción secundaria seguida por un satélite, ¿sí?
Acá, por ejemplo, muestra realmente los cromosomas según la clasificación de su tamaño, que son acrocéntricos, son las que presenta satélite, ¿sí? Entonces, estos segmentos distales, en que solamente presentan algunos cromosomas, está separado del resto del cromosoma por un pedúnculo o constricción secundaria, ¿sí? Que es la que le mencioné, esta es la que está separada. Y no debemos confundir con ADN satélite, ¿sí? Muchas veces el satélite de un cromosoma se confunde con un ADN satélite, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces también estas regiones, ¿verdad? Estos satélites son regiones cromosómicas separadas del cromosoma, que son regiones nucleolares, ¿sí? Y siempre van a encontrar que es de forma circular. Con respecto a lo que es el tema de bandeo cromosómico, mayormente son patrones de bandas cromosómicas que son características. Mayormente esta técnica se utiliza, que ya le mencioné anteriormente en el procedimiento, mediante una elevación de pH, tratamiento con trixina, colchicina, etc. Muchas veces también se utiliza la desnaturalización con hidróxido de bario, que es para obtención de C, por ejemplo, que les voy a mencionar más adelante. Acá, por ejemplo, cromosómico, que es la cromatina heterogénea, que tiene características químicas que son distintas, etc. Hay mayor precisión en la individualización de los cromosomas, facilita el agrupamiento y clasificación de los cromosomas según ya sea su tamaño, longitud, posición, etc. ¿Sí? Permitiendo la identificación tanto de los genes para poder observar un mapeo genético. Ok, eso se me fue. Okay. Cada cromatina o banda requiere una coloración selectiva y diferencial, ¿sí? Y estas técnicas mayormente permiten la visualización directa de los cromosomas para detectar anomalías estructurales como neoplasias hematológicas. Entre esta banda de los cromosomas encontramos, por ejemplo, las unidades de la cromatina. Cada banda posee propiedades diferentes de coloración y de periodos diferentes de replicación. Y son unidades de condensación lo que le hacen individualmente distintivo a cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, acá encontramos los distintos tipos de cromosomas. Están las bandas claras y las bandas oscuras. Estas bandas claras se obtiene con tratamiento de trixina y se observa mejor con una coloración de Gienza, ¿sí? Las bandas claras, estas bandas claras, mayormente me está denotando que hay ADN rico en guanina y citosina, que la replicación es temprana y que hay muchísimos genes en ella. En cambio, esta banda oscura, que menciona acá, que está aquí, me está diciendo que la replicación es tardía, hay pocos genes y el ADN es mayormente rico en adenina y timina y pobre en guanina y citosina, ¿sí? Para que tengan en cuenta que están estas bandas en los distintos tipos de cromosomas que observamos, ¿sí? A modo de tener en cuenta también, vamos a ir viendo después la clasificación. Acá, por ejemplo, muestra métodos citogenéticos, por ejemplo, de convencional con Gienza, las bandas G, las bandas R, Q, C, las bandas NOR, ¿verdad? Que son las que se van a las regiones nucleolares, que son los satélites que les mencioné anteriormente en el slide anterior, y algunos métodos. Estos métodos citogenéticos son los citogenéticos clásicos. Y después están los métodos citogenéticos moleculares, que son el caso de Fish, Sky, CCGH, etcétera, que ya no vamos a ver nosotros, pero a modo de mencionar para que ustedes puedan, en este caso, investigar en Google, ¿sí? Después también acerca de los cromosomas, para que tengan en cuenta todos los cromosomas, desde los 23 pares, tanto los autosómicos como los cromosomas sexuales presentan bandas y subbandas, ¿sí? Estas subbandas, por ejemplo, vamos a ver que tienen una clasificación y cada uno de estas también tiene regiones, ¿sí? Esta está enmarcada tanto con el brazo corto P, con el brazo largo Q también. Y mayormente denotan estas bandas en los números y todas esas cosas van denotando la enfermedad que va a presentar la persona. Muchas veces están activas y muchas veces están inactivas.
Ahora, la clasificación acerca de los cromosomas según la posición del centrómero. ¿Sí? Este hay que tener en cuenta para nuestra tarea. La clasificación de los cromosomas según la posición del centrómero pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Ojo, esta última, la telocéntrica, no se encuentra en células humanas, solamente en células animales, ¿sí? Solamente vamos a encontrar en células humanas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos. Acá muestra otra imagen de la clasificación de estos cromosomas según grupos. Por ejemplo, el cromosoma 1, 2 y 3 corresponde al grupo, el cromosoma del grupo B corresponde el 4 y el 5. Los cromosomas grupo C corresponde el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, incluyendo la X, ¿sí? El cromosoma D corresponde al 13, 14, 15. El grupo del cromosoma corresponde al 16, 17, 18. El F, 19, 20. Y el G, el 21, el 22. Y también incluyendo al cromosoma Y, ¿sí? Ahora, según esta posición, los metacéntricos serían el grupo A, por ejemplo. El cromosoma 1 es un metacéntrico, ¿sí? Según la posición de su centrómero es metacéntrico. ¿Por qué? Porque tienen tantos, la metacéntrica se caracteriza porque tanto el brazo Q como el brazo P son de igual tamaño. El submetacéntrico se clasifica porque el brazo P es un poquito más corta que el brazo Q, que es largo, mucho más largo, ¿sí? El acrocéntrico se caracteriza porque el brazo Q, que es el brazo largo, es bien largo y no presenta el brazo P, ¿sí? En vez de brazo de P presentan constricciones secundarias seguidas por satélites. Y los telocéntricos, la misma cosa, presentan también satélites y un brazo Q largo, que solamente encontrada en células animales. Como le estaba mencionando, el cromosoma 1 es un cromosoma metacéntrico de igual tamaño. El cromosoma 2 es un submetacéntrico porque los brazos P son un poco más cortas en la posición del centrómero que muestra su brazo largo, ¿sí? Que es el brazo P, ¿sí? El cromosoma 3 es un metacéntrico, ¿sí? Pero es un metacéntrico mucho más pequeño que el cromosoma 1. El 4, por ejemplo, el 4 y el 5 son submetacéntricos, pero se diferencian en los brazos P. El brazo 4, por ejemplo, el brazo Q del cromosoma 4 es mucho más larga que el cromosoma 5. ¿Sí? Para ver la diferencia entre ellos. Es difícil entender porque necesitamos visualización en el microscopio y mucho tiempo para poder nosotros después ver, mira, este cromosoma 1, este cromosoma 2, etc. Los cromosomas C son toditos submetacéntricos y también se difieren mucho en el tema de los brazos Q, ¿sí? Y brazo P también, ¿sí? La diferencia de la longitud. Del grupo D, que son el 13 y el 14, son acrocéntricos, ¿sí? Son cromosomas acrocéntricos. Todas son cromosomas acrocéntricos y para ver su diferencia está en el brazo P, justamente en el brazo largo, de la posición según su banda, ¿sí? Del brazo el grupo D, el 16, 17 y 18 son metacéntricos, el 16 y el 17 son metacéntricos, el 16 justamente parece un moño, el 17 un metacéntrico mucho más pequeño que el 16 y el 18 es un submetacéntrico pequeñito, ¿sí? Digamos mediano en este sentido. Lo mismo ocurre para el F, el 19 y el 20 son metacéntricos mucho más pequeños que el 16, por ejemplo, ¿sí? Digamos que el 16 es un metacéntrico mediano y el 19 y el 20 son metacéntricos más pequeños, son moñitos más pequeños. Ahora, el grupo 21 y el grupo 22 son cromosomas también acrocéntricos que se van a diferenciar en el brazo justamente. Por ejemplo, el 21 tiene bien marcada una banda en el brazo P que se diferencia, en cambio el 22 las bandas son un poco más claras, diferenciándose una banda un poco más oscura cerca del centrómero, ¿sí? Para poder diferenciar, pero son en este caso acrocéntricos, igual al caso del el grupo D, ¿sí?
El grupo D son acrocéntricos medianos y el grupo C son acrocéntricos pequeños, ¿sí? El 21 y el 22. Ahora, con